Señor, cuán grande era tu amor, aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó, mi vida entera quiero dar por ti. Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Estamos nuevamente esta noche con ustedes compartiendo nuestra serie Viviendo en tiempos de pandemia. Esta noche nos vamos al segundo tema. La semana pasada tuvimos el primero, estamos continuando con nuestra serie, estamos con el segundo tema. Cuidando los bienes y recursos en tiempos de pandemia. El ser humano siempre se ha preguntado sobre cuál es el sentido de la vida. Y en este esfuerzo, muchos han llegado a conclusiones erradas, guiados por su propia mente limitada. Creen que el sentido de la vida está en las riquezas, en la salud del cuerpo o en el éxito empresarial. Y lastimosamente, esta manera de pensar se ha trasladado a muchos cristianos, pues llegamos a creer que hemos sido salvados para tener riquezas, salud y éxito. Sin embargo, la vida del cristiano es mucho más valiosa que eso. Todos somos conscientes que la pandemia ha traído un gran problema económico y social. La recesión que estamos viviendo es sumamente seria y en nuestro medio esto se puede manifestar con el cierre de empresas, el cierre de negocios y pérdidas de trabajo. Por esta razón que en tiempos de pandemia debemos aprender a cuidar con mayor esfuerzo los recursos que tenemos y que recibimos. La pregunta es, ¿cómo cuidamos nuestros bienes y recursos? Vamos a ver algunos principios y recomendaciones para eso, pero para iniciar yo les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo, separado para aprender y conocer más de tu palabra. Ahora ayúdanos a vivir y a organizar y a cuidar lo que tú nos das en tiempos tan difíciles como estos. Gracias por el cuidado y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en primer lugar vamos a poner los fundamentos, las bases. En momentos de crisis social y económica como el que estamos viviendo, necesitamos reafirmar algunos fundamentos espirituales para nuestras vidas. El primer fundamento para cuidar nuestros bienes y recursos es reconocer que Dios es el dueño de todo. Fíjate bien, Dios es el dueño de todo. El Salmo 24, en el versículo 1, iniciando, nos dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La Biblia nos deja muy en claro que este mundo y todo lo que hay en él le pertenecen únicamente a Dios. Muchos comentaristas llegan a la conclusión que este salmo pudo haber sido cantado cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén. En la frase del Señor es la tierra y su plenitud, vemos que el salmista David habló de Dios como el Creador. Dado que el Señor es el Señor de la tierra, no somos más que mayordomos o administradores y deberíamos comprometernos a administrar adecuadamente este mundo y sus recursos. Dios es quien creó todas las cosas. Por tanto, todas las cosas le pertenecen a Él. Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Incluso lo dice literal y claramente. En el profeta Ageo, en el capítulo 2, el versículo 8, Dios dice claramente: mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Vemos que Dios levantó al profeta Ageo para enviar un mensaje al pueblo de Israel. Y el pueblo recibió la palabra predicada con un corazón obediente, con un corazón que veía a Dios detrás de las palabras del predicador y un deseo de obedecer. Nunca debemos olvidar
quién es el verdadero dueño de todas las cosas. Podemos tener muchos recursos o tener solo los necesarios, pero el dueño de lo que tenemos finalmente es Dios. La palabra de Dios insiste en eso. Nosotros somos solo simples usuarios de todo lo que Dios ha creado. Y aún más, Él ha puesto todo eso para que nosotros lo disfrutemos de manera justa y apropiada, como buenos administradores de la creación de Dios. Vamos a un segundo fundamento para cuidar nuestros bienes y recursos. Necesitamos reconocer que todas las cosas que tenemos provienen de Dios. Fíjate bien, necesitamos reconocer que todas las cosas que tenemos provienen de Dios. Lo que estamos diciendo es que no solo Dios es el dueño de las cosas, sino que todo lo que recibimos y hemos adquirido provienen de Él. Sí, estoy hablando de tu auto, tu departamento, tu televisor ese de 55 pulgadas que es el más inteligente, y todo, absolutamente todo es de Dios. Fíjate que el rey David, un hombre que había heredado riquezas y adquirido riquezas, dijo en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 12, lo dijo claramente: de ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Un rey como David, reconociendo que todo provenía de la mano de Dios. Es posible que Dios ponga gracia en ti hoy para que obtengas abundante riqueza. Pero es posible que los que recibas esa gracia e ignore quién se las dio y piensen que la riqueza obtenida es tan solo fruto del producto de su esfuerzo, destreza o mérito. Podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da la capacidad, las fuerzas para trabajar y obtener esos recursos. El gran peligro que tenemos es de pensar que lo que somos y lo que hemos conseguido es por nuestras propias fuerzas y olvidar que Dios nos ha dado todo lo que ahora tenemos. Dios es dueño y proveedor de todo. Nosotros somos mayordomos y administradores. Como peregrinos terrenales, no nos pertenece absolutamente nada. Lo que tenemos es un préstamo temporal que un día, más tarde o más temprano, daremos cuenta por todo uso, desuso o abuso que ha habido objeto por parte nuestra delante del Señor. Finalmente, el tercer fundamento para cuidar nuestros bienes y recursos en este tiempo de pandemia es aceptar que todo lo que tenemos, incluso nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Vuelvo a repetir, todo lo que tenemos, incluso nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Ya hemos mencionado que somos de Dios por creación. Él nos hizo a su imagen y semejanza, Génesis capítulo 1. Pero para el cristiano es mucho más que eso. También tenemos que reconocer que no es solo nuestro creador, sino también le pertenecemos a Dios por redención. El apóstol Pablo nos enseña que al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por todos nosotros. Por eso desde ese momento le pertenecemos de una forma particular a Él. Veamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice en el capítulo 6, versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Podemos identificar un principio general y un motivo en estos versículos. El principio es que pertenecemos al Señor.
completamente. Esto es muy importante en nuestra vida, pues nos ayuda a entender la manera en que deberíamos vivir. El motivo es que Cristo Jesús murió por nosotros. Ya que nosotros mismos le pertenecemos a Dios, todo lo que hemos adquirido también le pertenecen a Él. Cuando entiendo y reconozco que todo lo que soy y lo que tengo pertenecen a Dios, puedo ser agradecido por todo lo que tengo y puedo entregarle a Él todo lo que tengo y lo que soy. Finalmente, cambia mi actitud a la vida, las cosas y a las cosas materiales, ya que aprendo a ser libre de muchas preocupaciones, porque ahora entiendo que todo es propiedad de Dios y no mía, y Él puede cuidarme mucho mejor que yo y puede cuidar mucho mejor todo lo que yo tengo. Bien, ahora que ya hemos puesto los fundamentos, vamos a un segundo aspecto. Pensemos como Dios respecto a los bienes y al dinero. Muy bien. Dios muestra 3 lecciones muy claras respecto al dinero y cómo debemos pensar sobre este en la Biblia. Primero, no hagas del dinero tu Dios. La Biblia nos advierte una y otra vez el peligro que conlleva manejar el dinero. El problema más común es que los bienes materiales y las riquezas tienen la gran tendencia de apoderarse de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. El dinero en sí no es malo, es una herramienta que podemos usar, pero también le da al quien lo tiene un sentido de poder y de importancia temporal, que muchas veces nos embriaga, pero finalmente no ofrece satisfacción eterna. El dinero únicamente es el medio que Dios te provee para que suplas tus necesidades. Por eso Jesús advierte que no podemos servir a Dios al mismo tiempo y servir al dinero. Nuestra meta en la vida tiene que estar claramente enfocada en reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida y no vivir para ganar dinero. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y a las riquezas y al dinero al mismo tiempo. Miremos en Lucas capítulo 16, versículo 13. Y Jesús está hablando y diciendo, ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tener 2 señores no es como tener 2 trabajos. Jesús tenía en mente la relación de esclavo y amo. Un esclavo no puede pertenecer a 2 amos al mismo tiempo. Jesús enseña que servir a 2 señores es simplemente imposible. Si crees que estás sirviendo de manera exitosa a 2 señores, te estás engañando. Uno puede tener tanto a Dios y al dinero. Lo puede tener, pero no puede servir tanto a Dios como al dinero. Solamente le va a servir a uno. Ahora, un segundo principio. No te esfuerces por ser rico. El problema de fondo, ya hemos dicho que no es el dinero, ni los bienes materiales, sino el amor al dinero y a las cosas materiales. Cuando nuestro corazón se inclina y se enamora de las cosas que nos rodean, se produce este amor al dinero que ha destruido más gente que ningún otro virus que podemos conocer en la humanidad. Mira lo que dice la Biblia, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, su discípulo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Él le dice literalmente, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La palabra original, desviados, en griego significa ser seducidos. La gente que se ha extraviado de la fe alguna vez anduvo en el camino correcto, pero luego, debido a algún engaño que siguieron,
y en este caso el engaño de las riquezas, causó en ellos que se extravíen de la fe. Lo interesante es que no tienes que ser rico para amar el dinero. Muchas veces pensamos que solo los que tienen mucha riqueza aman el dinero, pero son los que tienen menos dinero quienes también lo aman más. Justamente porque no lo tienen, lo anhelan más. Algunos piensan que solo porque no son ricos, no son esclavos del dinero, pero no tienen que ser ricos para servir a las riquezas. Los pobres tienen igual de potencial para codiciar las riquezas y la avaricia, tanto como los ricos. El dinero en sí no es lo malo, pero el deseo que guía a nuestros corazones a buscarlo antes que a Dios ha hecho que muchos se pierdan, que muchos destruyan sus hogares, que otros roben y que muchos mueran. La pregunta en estos tiempos de pandemia es, ¿cuál es tu mayor deseo en esta vida? ¿Para qué vives aquí en la tierra? ¿Cuál es tu razón de existencia? En tercer lugar, tenemos que confiar en Dios, no en el dinero ni en las cosas materiales. Confía en Dios, no en el dinero ni en las cosas materiales. En tiempos de pandemia tan complicados como los que estamos viviendo hoy en día, debemos aprender a tener una fe real en Dios. La fe real es confianza en que Él ha ofrecido cuidarnos y proveernos de todo lo que necesitamos. Miremos lo que dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 29, 30 e incluso 31. Jesús está enseñando lo mismo que se repite en el Sermón del Monte, pero ahora en Lucas. Dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda detrás de todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Ahora bien, recuerda que el Señor ha prometido cuidarnos, pero no ha prometido que viviremos en gran abundancia, que tendremos dinero de sobra. Cada cristiano debe aprender a subsistir con lo que Dios le provee y no vivir impulsado en el deseo de tener más, de tener riquezas y de obtener cosas materiales indebidas. El verbo afanarse es la traducción de un verbo en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que literalmente significa ser estirado en diversas direcciones y describe perfectamente a la ansiedad y el estrés. El problema es que el trabajo se transforme en una actividad obsesiva y febril, que el texto leído llama dejen de atormentarse y el ser humano se olvide que hay un Dios en el cielo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo. Él aprendió a vivir contento, ya sea que tuviera mucho o tuviera poco. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. En un momento difícil de su vida, él dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, dice Pablo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Por tanto, a quedar saciado, como a pasar hambres, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta epístola es al agradecer a los filipenses el cuidado cuando él estaba en la cárcel. Pero nos enseña que debemos aprender a estar contentos, y no solo en la adversidad, sino también en la prosperidad, cuando todo nos va bien y cuando las cosas no están bien. Pablo ha decidido tener contentamiento y paz a través de Cristo. Así también tú.
y yo debemos decidir hoy, decidir por vivir agradecidos, decidir por vivir obedeciendo y sirviendo a Dios en tiempos de abundancia o escasez. Vivir para Cristo con un plato sencillo o con un banquete cada día, sea cual sea tu situación. Esto es algo individual. Nadie lo va a aprender por ti. Tú y solo tú debes aprender esto. Sabemos que estamos hablando de una situación muy difícil. Recordemos que estamos en tiempos de crisis, pero también recordemos que con la ayuda del Señor todo esto es posible. El tiempo de crisis es difícil, pero no hay nada mejor que vivirlo bajo el cuidado de nuestro buen y amante Señor. Por último, cuidemos todo lo que Dios nos da. Dios ha prometido cuidarnos y proveernos, sustentando cada una de nuestras vidas. Pero es nuestro trabajo administrarlo de la mejor manera. En estos tiempos de crisis debemos ser sabios al manejar los recursos que recibimos de la mano de Dios. De esta forma el Señor nos seguirá cuidando y nos confiará una mayor responsabilidad, como nos enseña en la parábola de los talentos en Mateo 25. Ahora veamos algunas recomendaciones prácticas para cuidar los recursos que Dios nos ha dado sabiamente. Primero, haz un presupuesto. Haz un presupuesto. Hoy no podemos darnos el lujo de no cuidar el dinero y la manera de evitar esto es tener un presupuesto. Ahora tú me dirás de repente, sí tengo un presupuesto, pero ahora las cosas están peor. Si las cosas se ponen más difíciles, cambia ese presupuesto y establece un presupuesto de emergencia, un presupuesto de guerra, donde solo se colocan las cosas que son necesarias e indispensables. Cuando llevas registro de todos los gastos, aprendes a administrar lo que Dios te da. Cuando manejas correctamente tu dinero, tú no preguntas a dónde se fue, sino lo mandas a dónde debe de ir. Segundo lugar, guarda para emergencias. En toda familia siempre hay momentos en los que las cosas van mal o hay emergencia. Puede ser un gasto inesperado con la familia, con alguien en especial, o algún gasto médico como está sucediendo ahora. Ahorra cada día algo, pequeñito, lo que puedas, para emergencias. Tú puedes enfrentar estas cuentas inesperadas con ese presupuesto, guardando lo que tienes ahorrado. Cuidemos del pensamiento consumista. Estamos muy expuestos a una mentalidad muy consumista. Todos venden algo, todos te ofrecen un producto. Aquí es donde debemos reconocer que los recursos que Dios nos da son para cuidarlos con seriedad. Evita comprar sin pensar, comprar impulsivamente, sin considerar lo que te venden. Comprar por presión de alguien es una mala idea. Necesitas evaluar precios y opciones antes de realizar una compra. También evita comprar a crédito. Muchas veces es mejor esperarse un poco para juntar los recursos y comprar al contado que pagar mucho más el valor del producto con los intereses que nos produce el crédito. También evitemos comprar solo porque lo deseamos. Compra lo que realmente necesitas. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero no ha ofrecido darnos todo lo que deseamos. Te das cuenta que es interesante. Finalmente, un principio importante. Honra a Dios con lo que tienes. Dios ha prometido cuidar nuestras vidas y proveer sustento. Ten por seguro que Él va a cumplir su palabra y nos va a cuidar en todo momento. Somos nosotros los que necesitamos aprender a honrar al Señor con toda nuestra vida, inclusive con nuestros bienes y con nuestro dinero.
Esto es un acto de entrega, confianza y dependencia en Dios, que debemos de aprender a ejercer en nuestras vidas y familias. Dios se merece todo nuestro reconocimiento y es por eso que nuestra entrega debe ser total. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra. Él quiere que pongamos nuestra confianza y amor en Él, no en las cosas que nos da. Mira lo que dice el rico y sabio rey Salomón en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Salomón es el hijo del rey David, un rey muy, muy rico, y Salomón se conoce por sus riquezas. Y en Proverbios capítulo 3 dice: honra al Señor por tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus granos se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mira qué interesante que se está enseñando a una sociedad agrícola y sencilla a reconocer que todo viene de Dios. La primera cosecha, la primera bendición, lo primero que reciben. Nosotros debemos aprenderle a dar el honor verdadero al dueño de nuestras vidas, a Dios, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Bien, son simples recomendaciones y ahora, Charita, hemos llegado a la parte final. Así es. Vamos a tener algunas preguntas para compartir juntos. Preguntas para que las puedan conversar en su grupo pequeño, para que las puedan compartir en familia. La primera pregunta: ¿de qué manera objetiva y práctica puedo reconocer que Dios es el dueño de mi vida y de todas las cosas materiales que ahora tengo? Vuelvo a repetir: ¿de qué manera objetiva y práctica puedo reconocer que Dios es el dueño de mi vida y de todas las cosas materiales que tengo? Segunda pregunta: ¿por qué crees que es más fácil confiar en los bienes materiales y las riquezas que en el Señor? Repito, ¿por qué crees que es más fácil confiar en los bienes materiales y las riquezas que en el Señor? Tercera pregunta: ¿qué opinas de la oración de Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9? ¿Podría ser la oración de tu familia? ¿Qué opinas de la oración de Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9? ¿Podría ser la oración de tu familia? Por último, cuarta pregunta: ¿cómo distingues lo que necesitas de lo que deseas? Antes de hacer una compra, ¿cómo te ayuda tu esposo o tu esposa para distinguir esto? Vuelvo a preguntar: ¿cómo distingues lo que necesitas de lo que deseas antes de hacer una compra? ¿Cómo te ayuda tu esposa o tu esposo en esto? Bien, compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o con los miembros de la familia para que lo puedan aprovechar al máximo. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Viviendo en Tiempos de Pandemia. Si no participan de un grupo pequeño de matrimonios, pueden escribirnos a las páginas tanto de la iglesia como el Facebook de matrimonios para vincularnos con ustedes y contactarlos con un grupo pequeño. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por las lecciones aprendidas, porque eres un Dios bueno, de amor, que no solo ha prometido sostenernos y cuidarnos, pero enséñanos a nosotros a honrarte también, con todo lo que somos. Te damos la gloria y el honor. Y muchas gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor.